Bueno, primero que todo agradecerles a todos quienes están acá, a las personas que han querido conectarse. Por supuesto que agradecemos primero la invitación a querer participar, en mi caso personal la invitación de Nicole, también de Lisa, que es productora y curadora de la muestra Cómo cargar un cuerpo. Les quiero agradecer por abrir este espacio de conversación que a veces es muy necesario. Justo le decía hace un rato a las artistas que están aquí que es muy importante que las obras no mueran en la caja blanca o en este espacio de exhibición, sino que las obras deberían continuar revisitándose y poder ampliarlas lo más que se pueda. Y creo que conversar sobre estos trabajos, pero también sobre los temas que exceden a los trabajos por mucho, es siempre muy importante para que podamos seguir dando vida a los proyectos personales, no solo de las artistas en este caso, sino que también, por supuesto, que de nosotras mismas, como mujeres o como activistas o como disidencias sexuales o sexoafectivamente. Creo que siempre pensar en eso es pensar también en cómo le damos vida al arte. Así que antes de empezar, ya decía agradecer a las chiquillas por habernos invitado, pero también me gustaría agradecer a las artistas por su trabajo constante, y en ese sentido también me gustaría agradecerles a em, así de forma muy personal, me gustaría agradecer a otras personas que creo que también hacen posible esto, como a un grupo mucho más grande. Por lo pronto, a la gente que está en el Parque Cultural de Valparaíso y qué sé yo. Por último, y como así no ser, la idea de esta conversación es que vayamos deambulando en varios temas. Estos temas tienen que ver con cuerpo, tienen que ver con palabra, tienen que ver con feminismo y perspectiva de género, y también cómo abordamos el espacio público desde nuestro lugar de enunciación, que es absolutamente variado. Y en ese sentido me gustaría compartirles con quienes estamos. Erika Ordós, ¿a dónde estás? Ahí está, para ver si nos puedes saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Erika está en Dallas. La gracia también de Zoom, como lo comentábamos antes, es que podemos estar conectadas sin importar dónde estemos, pero podemos conversar juntas. Ella realiza un trabajo de lo que ella misma llama o denomina declaraciones de libertad. Da testimonios de actos de autonomía que no son solamente como sus trabajos, exceden bastante más como lo solo visual o lo solo performático. Su intención es detonar situaciones de incomodidad moral desde su corporalidad, señalándolo como un espacio social en pugna. Hay un lugar de resistencia y primer vehículo de emancipación y empoderamiento, y en ese sentido para Erika la performance es la forma más abstracta y políglota de poesía, así lo define ella. Por lo que sus videos y fotografías están pensados alrededor de la acción, a la actividad performática, cómo impregnamos las imágenes que ofrece como dispositivos, como evocando, propiciando acontecimientos de reconocimiento de la propia vulnerabilidad, etcétera. A mí me gustaría como comentar algo muy breve sobre el trabajo de Erika, y es que precisamente estos tópicos que tienen que ver con el asco o la tensión, lo que genera aversión, todas estas como sensaciones de incomodidad, finalmente te dan como ganas de revisarlo y de seguir pendiente, porque esa incomodidad se empieza a volver cómoda, como de alguna forma uno se va acostumbrando a esa incomodidad, y eso va generando que el mensaje pueda ser mejor percibido. Siento que en ese sentido Erika nos ofrece una carcajada respecto de la vida miserable que muchas veces llevamos, y entonces en ese sentido su trabajo da cuenta de eso mismo, de esa incomodidad, de esa abyección, de ese lugar que queda fuera de la norma, ¿cierto? O si pudiéramos establecer un margen, queda ahí. Erika, no sé si estará bien hecha tu presentación, pero te quiero agradecer por estar acá hoy día. Muchas gracias a ti. Marisa, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, Marisa Caicholo está en Los Ángeles, también tenemos una diferencia horaria importante. Ella es artista y curadora
estudió Historia del Arte y Estudios Curatoriales, tiene un doctorado en Historia del Arte y Psicología, es una mujer muy versátil, como pueden ver, pero además su investigación se centra en el impacto de los cambios sociales y políticos en la sociedad, se centra en intercambios culturales que investigan la producción cultural, que fluctúa entre la teoría y la práctica. De hecho, su mismo trabajo podríamos decir que se involucra desde esta línea, digamos, no solamente de un lugar o de otro y cómo hacemos coincidir estos elementos, sino que siempre es de un lugar un poco más laxo, mixto, desde el hacer, pero también desde el investigar, que creo que es lo que de alguna forma es lo que hace un artista, ¿no? En ese sentido, sus proyectos se han presentado internacionalmente, hay muchos ejemplos que podemos dar, pero creo que una de las cosas más interesantes que me parece es que es miembro activa no solamente de lugares de trabajo artístico o de equipos curatoriales, de equipos de investigación, sino que a mí me parece muy interesante cómo Marisa logra establecer un vínculo desde su propia práctica, desde su propio lugar de enunciación, que se va evidenciando al momento de uno ir indagando en su trabajo, se va evidenciando, creo, desde su investigación, pero también desde las cosas que ha decidido curar, ¿cierto?, en su trabajo curatorial. Y creo que en ese sentido es una mujer muy eh, coherente con lo que hace, pero también con lo que expresa como en términos artísticos e investigativos. No, no sé si te haré justicia, pero creo que Marisa es un lugar muy importante en esta, creo, en esta conversación, porque las chiquillas son lo que uno podría dominar de forma bastante cerrada, artistas, y Marisa está como en un lugar de intertanto o en un intermedio, y yo me dedico francamente solo a la investigación en la teoría y historia del arte, entonces es bastante interesante pensar también como Marisa como un lugar de puente entre las 5 que estamos conversando acá. No, bueno, gracias. No, y sí, es un espacio así un poco complejo para navegar. Entonces, habrá mucho que charlar, pero bueno, te dejo que sigas presentando el resto. Bueno, Ana, Ana de Obergoso, que está en Nueva York. Me encanta que estés allá, Ana. ¿Cómo estás? Pues bien, nada, con un poco de frío por acá, ahorita me pongo la chompa, pero nada, encantada de estar acá y muchísimas gracias Elisa, Nicole, por esta invitación y a ti, Danae, por moderarla. Sobre ti, Ana, me gustaría comentar, bueno, artista visual que nace en Perú, absolutamente multidisciplinaria, trabaja y vive, como te estás moviendo todo el tiempo entre Nueva York y Lima, es Sí. reconocida por tu trabajo social, comunitario, prácticas artísticas que exploran aspectos del género, la identidad, a través del uso de iconografía, memoria colectiva, plasmas, fotografías, videos, cultura, arte textil, te mueves como con bastante versatilidad en términos de medio y soporte, pero algo que me parece muy interesante de tu trabajo es que tú mencionabas que te gustaría dar cuenta precisamente de recuperar a una artista mujer, no a una sola, sino que a varias más, y no solamente nombrándolas, sino que también generando esta justicia de también usar un lugar, de dónde están, presentar la pregunta, dónde están estas mujeres, a quienes estamos viendo también como referentes o referentas, y en ese sentido me parece muy interesante que tu trabajo va en esta dirección, no solamente artístico, sino que también desde un activista que va generando estos cruces, que exceden, como yo decía hace un rato, el trabajo artístico. Eso es muy interesante de tu trabajo y me gustaría como agradecerlo per se, porque finalmente son esas las cosas que vamos agradeciendo a las generaciones cada vez más jóvenes, de más interrogantes, ¿dónde están estas mujeres? Y que hayan personas que estén adelantándose en esa tarea, evidentemente es un super plus para el mundo, no solo del arte, sino yo diría en particular del arte latinoamericano. No voy a decir que conozcamos a 3 o 4. Sí, gracias, Danae. Bueno, definitivamente, sin historia, pues seríamos hijos de nadie, ¿no? Y tendríamos que comenzar de nuevo. Y nuestros referentes nos sirven justamente para inspirarnos, motivarnos y saber exactamente qué pasos dar para nuestro futuro, ¿no? Sí, total. Uh-huh. Muy fundamental. Por último, me gustaría presentar a Jenieta ya para poder conversar de forma más relajada, pero esta parte hay que hacerla.
sobre todo para la gente que se conecta y no las conoce a todas, quizás conoce a un par. Janieta Barsi, que estás en Brasil, en Sao Paulo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y encantada de compartir este espacio con todas ustedes. No, gracias a ti por estar, Janieta, y sobre todo por compartirnos tu trabajo. Creo que lo más lindo de tu trabajo, bajo mi punto de vista, es que en tu Instagram, mira cómo llegó a ti. En tu Instagram tienes una palabra en tu descripción que es descuartizadora. Me encanta este concepto porque creo que aborda muy bien tu trabajo, desde una poeta del collage o un artista del collage, las palabras, los sonidos, recrear imágenes, usar el cuerpo como un vehículo que permita precisamente ir integrando y diseccionando lo que nos parecía cómodo o lo que parece cómodo, lo que parece establecido. Definitivamente son parte de tu trabajo, no solamente como escultora, sino que también cómo haces investigaciones respecto del cuerpo desde todos sus sistemas, como dices tú, desde lo biológico, pero también desde lo social. Los factores humanos que rodean al cuerpo son sustanciales para pensar cómo es que vivimos juntos. Y en ese sentido, tu trabajo, Janieta, creo que es muy interesante desde la óptica de la descuartización, en tanto busca una destrucción, pero al mismo tiempo hay no solo una destrucción de lo que conocemos, sino que también de eso que nos parecía cómodo y quizás arriesgarse a la incomodidad nos podría servir también, no solo para pensar el arte, sino que por lo pronto va a pensar la sociedad y cómo queremos vivir, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias por tu linda lectura. Bacán que haya sido correcta, o al menos eso intentaba. Bueno, chicas, mi nombre es Danae Díaz y voy a estar a cargo de esta moderación de esta conversación. Yo soy licenciada en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile y me dedico a investigar asuntos como migración, la modificación en el campo público desde lo sensible, cómo es que nos dejamos impactar por distintos elementos que efectivamente son desde lo sensible, desde el cuerpo, cómo nos relacionamos con estos espacios, desde una dimensión política, pero también desde los afectos, diría yo. Son terrenos en los que voy ingresando a poco y me gusta mucho que todos estos terrenos nos lleven a hablar o a preguntarnos al menos sobre dónde estamos las mujeres usando este espacio público, si es que efectivamente lo podemos usar, si es que hay que disputarlos y cuáles son estos espacios, digamos, como ir todo el rato tensionando este lugar de la ocupación o no, de si estamos realmente o no, cuántas somos, pero no solo numéricos, sino que qué hacemos ahí, y buscar los puntos en común, porque no porque seamos mujeres o disidentes, somos todos iguales y eso creo que hay que también revisarlo, ¿cierto? No nos hemos dado la chance de revisarnos y en ese sentido ahí estoy volcando últimamente mi trabajo. Solo para partir me gustaría que partiéramos comentando sobre el cuerpo, qué las ha motivado a usar el cuerpo. Mi motivación personal para hablar de esto con ustedes es que desde las corporalidades yo me relaciono con el espacio en el que estoy, me relaciono con las obras, pero también me relaciono con este espacio en particular que me tiene harta después de tanta pandemia, digamos, de tanto encierro. Eh, pero también me relaciono con este espacio público, como les decía. Entonces me gustaría que nos contaran de forma más o menos breve cómo es que cada una logra hacer ese espacio o generar un vínculo entre su corporalidad propiamente tal y su trabajo. Ahí la que quiera partir será bienvenida. Yo podría hacerlo. Dale. Ahí me interesa especialmente usar el cuerpo porque yo estoy investigando las relaciones de poder. Y obviamente es sobre el cuerpo que se ejecuta el poder, es sobre el cuerpo que se efectúa el poder. El cuerpo es una diana. El cuerpo es el que recibe, el cuerpo no solamente es el que recibe directamente la agresión o el premio, sino también la amenaza. Entonces el cuerpo es el único vehículo de emancipación y creo que el arte consiste en hacer exhortaciones de libertad. O sea, creo que el arte tiene mucho que ver con la libertad, creo que es uno de sus fundamentos. Y no hay libertad que no pase por el cuerpo.
Sí, solo como una pregunta para complementar tu respuesta. No sé si te pasa que, o cómo sientes que reacciona tu cuerpo desde lo sensible al momento de trabajar tus obras. Tu cuerpo está muy presente también en tus trabajos, entonces, ¿cómo es que es la sensación que recae sobre tu propio cuerpo, más allá de lo que pienses, digamos, no, el cuerpo efectivamente es un vehículo para poder lograr esta emancipación, pero ¿qué es lo que sientes tú en ese proceso? Bueno, el proceso es largo, ¿no? Pero en el momento exacto en el que estoy haciendo la performance, mis performances todas son de alto riesgo y yo siento mucho miedo y, y hay como una especie de mecanismo en el que yo me nublo y sencillamente estoy y actúo de una manera un poco fría Mm, porque lo necesito, porque para mí el riesgo es indispensable, tiene que haber riesgo. Para mí, juro, para que tenga un sentido hacerlo, tiene que existir el riesgo, tiene que estar de por medio, bien sea una acción en la que el cuerpo esté en riesgo, pero también el riesgo puede ser de otro orden, puede ser un riesgo psicológico, pues tú tienes claro. que arriesgarte a juro para poder ofrecer algo. Si no hay riesgo, no hay ningún aporte en ningún área. Mm, Entonces, hay diferentes sensaciones porque el proceso es largo, ¿no? claro. Pero en el momento exacto en el que estoy haciendo la performance, que es el momento más crítico, este, es una sensación de presente absoluto. Mm. En tu caso, Yenieta, ¿cómo observas tú el cuerpo en el desarrollo de tu trabajo? ¿Cómo sientes, no solo que se comporta o cómo es tu sensación, sino también cómo lo utilizas dentro de tu trabajo? Mm, Bueno, para mí, yo creo que comencé a trabajar con el cuerpo, em, bueno, yo estudié escultura y el acto de hacer escultura es bastante corporal, espacial, temporal, y conforme yo he ido desarrollando mis proyectos artísticos, mis investigaciones y entrando más en ese proceso de hacer, me he dado cuenta que para mí la escultura em, se expande hacia como más allá de la modificación del objeto cerrado, pero también del cuerpo humano y de los otros cuerpos que serían no humanos, animales, no vivos. Entonces, diferentes tipos de cuerpos que también son modelados como si fueran esculturas, ¿no? Entonces, pensar en los cuerpos como materias que tienen comportamientos específicos y tanto la materia afecta al comportamiento, el comportamiento afecta a la materia y estas dos, comportamiento y materia, también afectan al entorno. Entonces, como estas relaciones de cuerpos, comportamientos y entornos constantemente afectándose y esculpiéndose, modelándose, transformándose. Em, no sé si respondí tu pregunta, pero Sí, total. Sí, porque de alguna forma también es identificar desde un soporte o quizá una práctica artística más tradicional como lo es la escultura, pensándolo desde ahí, cómo se involucra la corporalidad, pero no solamente en términos del momento de creación, sino que también uno podría pensar en el espectador, por ejemplo, como la posibilidad de recorrer, ¿cierto?, una escultura, de desplazarte con ella, además de tu trabajo como artista. Siento que el cuerpo se despliega y creo que hay un punto de conexión total con Erika, que tiene que ver con cómo el cuerpo tiene comportamientos específicos y los recibe, por ejemplo, a partir de estos vínculos de poder que hay sobre las exacto. corporalidades, en términos más amplios. Entonces, me parece que no solo que la responde, sino que ya nos vamos poniendo como en una sintonía en este grupo. ¿No? ¿Cómo lo ves tú, Marisa? Bueno, yo creo que más que nada a nivel personal, mi manera de conectarme o de producir a lo largo de 20 años o más de 20 años de un lineamiento de trabajar con la piel. Y la piel de alguna manera como esta barrera permeable, como este cacún, esta barrera permeable que nos separa el mundo interno del mundo externo. Entonces,
de alguna forma siempre utilizada como símbolo, como el soporte conceptual de toda la obra, y que se ha ido reflejando y que la ha ido de alguna manera, y de una manera muy personal, muy personal, mi obra con respecto a la piel y a todo eso, a toda esa permeabilidad y todo lo que va permeando a través de la piel, ¿no? En el caso mío de la inmigración, como en el caso de muchas mujeres que sentirán lo mismo, de la maternidad, toda esta cosa, hay un montón de temas muy importantes que recorro a lo largo de las diferentes obras o las diferentes propuestas. Y creo que en mi obra en ningún momento trata de ser un activismo programado, para nada. Simplemente es algo muy personal, pero que de alguna manera, al llegar al inconsciente colectivo, conectás con ese lineamiento y lograr esa conexión con la metáfora o con la manera de trabajar en torno a la piel, al cuerpo, ¿no? Pero a partir de la piel. Y eso es lo que me he enfocado a partir de diferentes análisis y investigaciones o research. Igual es muy interesante porque de alguna forma la piel, bueno, la piel es como el órgano más grande del cuerpo, y en ese sentido como con lo que más percibimos también, es como lo más completo, porque estamos cubiertos de piel. En ese sentido, esto de pensar el cuerpo como un cuerpo o como una materia penetrable en términos de su piel es muy interesante para pensar también todo el tiempo esta afectación que estamos teniendo. Y el cambio, ¿no?, de la piel. Uno muta, la piel muta, o sea, hay un montón de cosas, inclusive yo creo que también hablando de piel y de alguna manera este juego de la inmigración, y uno cambia, uno muta, hay una permeabilidad y un cambio de la piel, de alguna manera, cuando uno cambia de cultura, cuando uno se inserta en otros espacios. Entonces sí, esa piel se vuelve social, política y un montón de cosas más, así que hay mucho como para indagar dentro de eso. Es un escudo también. Claro. Ana, en tu caso, ¿cómo abordas el asunto de la corporalidad? ¿Desde qué trabajos? ¿O cómo sientes que tu cuerpo está presente dentro de tus trabajos? Es una pregunta que puede ser respondida en verdad de muchas formas. Sí, definitivamente. Pero me de muchas interesa cómo formas. es tu relación con tu corporalidad desde tu producción. Bueno, yo comencé trabajando dentro de un estudio. O sea, me hice mi propio estudio fotográfico, que era mi casa, mi propia cueva, ¿no? Y descubriendo la cámara fotográfica, decidí agarrarla como mi modo de reflexión y de expresión. Y el cuerpo que yo comencé a utilizar fue el de otros. O sea, el soporte de mi cuerpo realmente eran otros cuerpos. Claro. Y mis primeras reflexiones fueron sobre mi género y sobre mi ser como individuo político, como individuo emocional. Y siempre utilizando otros cuerpos como soporte para reflexionar a través de ellos. Y poco a poco las mismas reflexiones me fueron llevando a diferentes cuerpos y a diferentes espacios. O sea, las ideas me sacaron del estudio. O sea, yo prefería trabajar dentro de un estudio, de un espacio cerrado, el cual yo pudiese controlar de alguna manera. Pero, como te decía, las ideas me fueron llevando, me sacaron del estudio y me hicieron recorrer espacios con los cuales me sentía un poco intimidada. Tal vez por el hecho de sentir
estaba pensando en la intimidación que podía haber sentido en esos espacios donde había mucho más gente y yo tenía que confrontar, digamos, situaciones que salían fuera, digamos, de mi control. O sea, confrontarme a yo en un espacio múltiple. Y bueno, eso, los trabajos me llevaron bueno, a toda esta interacción que era importante para ampliar mi reflexión sobre lo que a mí me interesaba. O sea, uno nace y su espacio es la familia, pero después de la familia uno abre la puerta y sale, ¿no? Sale a confrontar al mundo, sales al colegio, sales a tu comunidad y sales a tu nación, ¿no? Y luego al mundo entero. Y esa temática, lo que yo lo que yo iba reflexionando a través de otros cuerpos, después me di cuenta, después me llevó a que yo tenía que ser el cuerpo. Y ese es justamente el último trabajo que vengo presentando, que se llama Proyecciones Feministas, y en las cuales también le doy vida a otras gentes, ¿no? A través de mi cuerpo. O sea que mi derrotero, digamos, para mí ha sido como ver una película de mi vida en la cual yo voy pasando por otros cuerpos y termino ahora en mi cuerpo, ¿no? Es interesante ese desplazamiento que realizas porque no solo está presente una necesidad de volcarse al trabajo de una forma más directa quizá, o más evidente, más que directa. Más evidente, sí. Pero creo que también hay un elemento que es bastante común en el sentido de que hay una mirada que siempre, al menos desde la historia del arte podríamos decir, y el hecho de que hayan tantas mujeres, por ejemplo, retratadas en un museo, que hayan tantas corporalidades feminizadas dentro de estos espacios, yo creo que nos habla también de que hay una mirada que no está precisamente siendo la nuestra, sino que la nuestra como mujeres o disidencias. Siento que hay una mirada que ha sido cooptada por el mundo heterosexual, patriarcal, masculino, blanco. Y en ese sentido, las miradas que ustedes han instalado en esta conversación de cómo conciben su cuerpo, como herramienta, como soporte, como materia, también como órgano, digamos, desde la piel, cómo nos relacionamos con el mundo desde nuestras corporalidades, creo que también nos entrega un elemento que es muy fundamental, que es pensar cómo es que miramos desde nuestras corporalidades. Y absolutamente en ese sentido, nuestras corporalidades ofrecen otras miradas que no estaban presentes antes desde el canon, digamos. Y desde los 60, 70 podemos empezar a ver cómo esa mirada va cambiando sobre esta corporalidad que es feminizada. Y creo que las cuatro de alguna forma coinciden en que efectivamente una mirada que no es parte de este canon, pues no es parte de este canon que es patriarcal, que es heterosexual, que es de un hombre sobre una mujer, que es blanca además. Entonces, ¿cómo se relacionan ustedes con esta mirada desde una óptica feminista? Porque evidentemente todo lo que han dicho tiene un componente disidente. Entonces, ¿cómo se relacionan desde el feminismo? Puede ser desde el activismo, pero también desde su propia vida o de su comportamiento, de cómo ven, cómo consiguen esta mirada sobre estas corporalidades, cómo la piensan ustedes. En tu caso, Erika, por ejemplo, que estás pensando el cuerpo desde esta relación de poder o el cuerpo como vehículo de emancipación, ¿cómo lo ves tú desde esta óptica más feminista o desde una perspectiva de género? Bueno, mi relación con el feminismo es a veces áspera. Siempre he sido feminista, pero ahorita estoy un poco, me siento como más bien discriminada por el feminismo, ¿no? Porque mi visión es más
yo estoy tratando de que la voz sea universal, ¿no? De que la voz en mi obra sea una voz universal, sea una voz que no sea una voz particular, porque creo que el lugar de la mujer ha sido ese lugar de lo otro, ¿no? Ese lugar de lo particular, ese lugar de lo específico, ese lugar que no es como es en el caso del hombre. El hombre es el universal. De hecho, dicen hombre en los textos y todos tenemos que sentirnos incluidos o incluidas, ¿no? Nosotras tenemos que sentirnos incluidas cuando dicen hombre. Pero si dicen mujer, no. Entonces yo estoy tratando de que cuando se dice mujer, se diga también el universal. Es decir, nosotras no solamente estamos hablando de las mujeres, nosotros estamos hablando del ser. Mi trabajo es más ontológico. Mi trabajo es una búsqueda más ontológica. Y bueno, yo también en lo personal sí creo mucho en el borrado de la distinción binaria. Y me acerco más a una postura más queer. Entonces hay esta fuerte tensión ahorita entre la visión queer y el feminismo blanco. Y me he sentido extrañísimamente como me sentía antes del feminismo por los hombres, ¿sabes? Como que ahora lo siento, pero por las feministas. La misma agresión, o que me ignoran, o que me sacan, y bueno, nada, creo que son súper importantes las iniciativas que tratan y las apoyo, las que tratan de hacer balance para poder poner las voces que han sido excluidas de la historia, de los espacios institucionales, etcétera. Pero pienso que falta, obviamente, ¿no? Muchísimo trabajo, Claro. conciencia y creo que el arte también, esa es la otra cosa importante que hay que mencionar aquí, que en mi forma de verlo, el arte se diferencia del feminismo y de todo tipo de activismo en el sentido en el que el feminismo es una solución. El feminismo es una solución a un problema claro y es una solución clara y directa. El arte no. El arte es algo complicado, es algo ambiguo, tú no sabes lo que significa. Tú no entiendes el arte, nadie entiende el arte del todo, el arte es complejo. En cambio, el feminismo sí te dicen claramente, este es el problema, esta es la solución, así es como hay que hacer. Usa la propaganda, usa la publicidad, puede ser panfletario, el panfleto es necesario. En el arte no, en el arte no puede ser panfletario, el arte tiene que darle oportunidad a quien le ve de ser. Cuando le está dando oportunidad a quien le ve de ser, porque su objetivo es exhortar, entonces si está exhortando, le está brindando a la persona a quien le esté hablando la oportunidad de crear su propia, de crear. Y allí es que sucede el arte. Cuando por algún dispositivo, algo genera una experiencia estética, filosófica, espiritual, que te permite crear. Y ahí sucede el arte. Entonces creo que eso distancia el arte del feminismo, ¿no? Para mí eso es indispensable en el arte. La ambigüedad es indispensable. Si no hay oportunidad al otro de ser o a la otra de ser, no hay arte, no hay obra. Hay activismo, el activismo es necesario, hay propaganda, hay publicidad, pero no hay arte. Qué interesante tu perspectiva, porque yo, al menos hasta ahora, siempre había pensado que el feminismo tampoco ofrecía una solución. Como que siento que tanto el feminismo como el arte ofrecen problemas, y por eso me parecen terrenos tan cómodos, en el sentido de que creo que la posibilidad de entregar solo una solución es parte de un sistema absolutamente patriarcal. Entonces, en ese sentido, de verdad que nunca no lo había visto como una solución, porque es una solución que no conocemos tampoco, como que el feminismo podría decir es esto, pero yo no siento que hay... existe una solución, pero creo que el feminismo está construyendo a medida que se va desarrollando Claro, sí. una serie de soluciones a problemas específicos. Por ejemplo, hay un borrado de las mujeres, incorporémosla.
no se ha escrito sobre estas obras, escribamos. No se atendió a estas personas, atendámoslas. No se hizo esto, hay que hacerlo. Se hizo esto que estaba mal, hay que hacerlo bien, ¿sabes? Es una serie de políticas que se van integrando, es una serie de correcciones morales que tienen que ver con nuestro estado del arte, de la moral, de la historia moral, de nuestros prejuicios, ¿no? Y por eso en esta obra justamente que estoy presentando en Cómo cargar un cuerpo, yo trabajo con el petróleo. El petróleo porque yo soy venezolana y el petróleo para nosotros es fundamental, ¿no? En nuestra historia. Pero también el petróleo es un producto generado por materia orgánica antiquísima. Sí. Y entonces yo hago esa metáfora del estado de nuestras nociones morales, del estado del arte de nuestras nociones morales, con el petróleo, como algo cenozoico para mí, o sea, para mí, al menos en Venezuela, y para mí en los países de Latinoamérica que he tenido la oportunidad de visitar, que no han sido pocos, estamos en una especie de cenozoico moral. A pesar de que las nociones de tiempo son diferentes, ¿no? Como que nosotros decimos, estamos en el 2021 según el calendario gregoriano, que también me parece una cosa absurda, pero ok, estamos en un tiempo histórico, pero no es verdad. Cuando tú vas a los diferentes poblados, tú ves que se vive como en el medioevo, realmente. O sea, siguen haciéndose prácticas que son absolutamente retrógradas, y pasan hoy en día y no pasan poco, porque creemos que la realidad del tiempo social es la de las ciudades, pero las ciudades son menos que los poblados. Entonces, claro. No, es muy interesante tu perspectiva, Erika. En ese sentido, me gustaría preguntarle a las demás cómo lo ven. O sea, no sé, por ejemplo, Marisa, desde esta óptica más, quizá como de la investigación o este terreno más híbrido, ¿cómo concibes esta situación de cambio de mirada? A mí me gusta pensarlo así, porque creo que igual es una mirada distinta. En el caso de Erika, quizá es una mirada más que busca una universalidad que no habíamos tenido, ¿cierto? Desde tu óptica, ¿cómo ves este cambio de perspectiva? Bueno, en realidad yo creo que nadie tiene las palabras ciertas en esto. Es muy ambiguo. Yo creo que el arte en sí en estos momentos está pasando por una de las mayores crisis que hemos visto en mucho tiempo, y en realidad lo que me parece es que el arte somos nosotros, la humanidad. Y la humanidad, o sea, los que estamos generando esto y los que hacemos, somos los humanos, sin hablar de sexo. Ni mujer, ni hombre, ni they, ni non-binary. No, somos los humanos, la humanidad. Y creo que estamos pasando frente a una de las peores crisis, y obviamente eso se ve reflejado en todo, y en esta cosa de incertidumbre, de no saber, de movernos por el miedo y de seguir pensando, justamente pensar que todo va por acá, por la cabeza, y que todo lo manejamos a través de la cabeza. Y creo que nos hace falta, justamente hablando de la piel, otra vez nos hace falta el sentir, nos hace falta conectar más con, justamente cuando estamos hablando de la tercera dimensión y la quinta dimensión. No quiero ir a ese paso, pero estamos en una transición enorme, la humanidad en sí. Y creo que esto se ve reflejado. Tenemos, de hecho, esto de la pandemia nos ha hecho ponernos un gran espejo frente a nosotros 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, en un espacio cerrado para muchos de nosotros, en lugares con un montón de verde, y para otros en un ambiente donde se mantenía una familia de 10 personas en un espacio de 4 paredes. Entonces, y que no tenían ni siquiera naturaleza o donde poder tener esa mirada, ese contacto con el planeta. Entonces creo que a partir de ahí hay mucho que replantearse. Y yo creo que seguimos como en los básicos o en los planteamientos básicos. Por eso hablo, cuando decía el activismo, que no hay, en mi obra al menos no trato de hacer un activismo programado, porque me parece que la programación ya es pasé, ya pasó. Estamos en un momento donde la programación y el programar desde el pensar
y dejar el sentir de lado. Yo creo que la humanidad sí tiene que tener replanteamientos muy grandes, por eso estamos donde estamos. Y no sé, creo que el replanteamiento ese también de un cambio de mirada, también lo tenemos que tener en el arte, porque al final no miramos el ser como ser en sí, sino que siempre ponemos los rótulos. La sexualidad primero, la rotulación del color, la rotulación de... O sea, hay un rótulo siempre que ponemos frente al ser. Y yo creo que cuando llegamos más al fondo, si podemos unir o tener... Ahí, vuelvo a la piel. Podemos, la barrera de la piel, como de alguna manera tirarla abajo y ver que somos todos un ser y seres de espíritus con un montón de energía y con justamente energía y cosas para modificar a partir del arte, sí, desde lo sensorial, desde la experiencia sensorial. Yo creo que por eso ahora hay un movimiento tan grande hacia el arte, la ciencia y la tecnología, porque justamente nos estamos moviendo, y esto de estos 2 años de pandemia nos hicieron mover 10 años hacia adelante, nos empujaron 10 años juntos, una década en 2 años. Entonces creo que hay un montón que analizar y da es como para una conversación muy larga con respecto a eso nada más, si hacemos un planteamiento. Pero yo es como mi manera de ver en este momento, y soy muy, vuelvo a decir, es muy personal, pero tal vez sea el momento en el que por el cual estoy pasando personalmente, que así esos son como los anteojitos con los que veo el mundo y el planeta y la humanidad que me rodea. Y creo que seguir en este momento, 2022, seguir rotulando, seguir encasillándonos, seguir en lugar de fluir y abrir canales, seguir poniéndonos en estas cajitas con rotulitos, me parece que me rehúso. Fuera de lugar. Totalmente. Igual es interesante porque al menos desde la óptica feminista, digamos, más tradicional, o al menos lo más conocido, es la frase, digamos, célebre de que lo personal es político. O sea, yo pienso que cada uno de estos sentires respecto a un cambio de mirada, un cambio de eje, qué sé yo, nos sirve para pensar también de que puede ser quizás mi forma parecida a la tuya o distante, y eso no tiene por qué estar mal, digamos. Exactamente. Solamente una forma de relación con nuestros medios que es diversa. Genieta, en ese sentido, ¿cómo asimilas tú esta diversidad de miradas? Si sientes que ha sido diversa para ti, o cómo has integrado o no asuntos feministas o de perspectiva de género. ¿Cómo lo has pensado, digamos? Si alguna vez lo has pensado de esa manera o solo ha resultado, ¿cómo lo ves tú? Bueno, creo que a través de como de cada gesto, cada exploración que puedo tener materialmente, es siempre como una reacción a como, no sé, como cómo me siento, cómo siento que he sido, digamos, modelada, siguiendo el camino que estaba mencionando antes de como pensarme yo también como un cuerpo que es modelable y que es modelado también. Entonces, nada, pensar que así como todos mis comportamientos, mi manera de ser, tanto yo individualmente como también como mujer o como una sociedad específica, digamos, no sé, latinoamericana y toda la historia que tenemos, ¿no? de haber sido colonizados y o también pensando en cómo actualmente la cultura capitalista nos hace ser de cierta manera específica, comportarnos de cierta manera, digamos que ahí estamos siendo nosotros como cuerpos modelados y disciplinados, estructurados para cumplir ciertas estructuras. Entonces pensar, no sé, para mí el arte o las cosas que hago, que intento hacer o que reflexiono tienen que ver con pensar que así como somos modelados, también podemos modelarnos de otra manera, no transformarnos hacia otra manera. Entonces, destruirnos y generar nuevas combinaciones y pensar de que al final todo ha sido construido
así como todo es construido, todo puede ser derrumbado y construido de nuevo bajo nuevas bases, bajo nuevas estructuras, nuevos procesos, nuevos comportamientos. Entonces creo que es un poco por ahí como tratar de pensar que las cosas no son fijas, sino que están siempre cambiando y que puedes destruirlas y volver a construir pensando, bueno, es que es imposible no pensar en una referencia, ¿no? Porque, Muy pero bueno, difícil. de repente es posible, no sé. Sí, aparte esto que dices tú es muy bonito, como esta comunión que tenemos ya desde las corporalidades, efectivamente pensar en un modelamiento que no solo tiene que ver con la corporalidad misma o con los materiales, para ponerlo en términos incluso más amplios, siento que también tiene que ver con una modelación de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir y relacionarnos con el mundo. O sea, hay demasiadas imágenes sobre muchas cosas. Estamos en una era en que estamos absolutamente bombardeados de cosas llenas de imágenes, y aún así hay imágenes que siguen siendo potentes y que siguen siendo importantes, y creo que eso obedece total y absolutamente a que nos podemos ir cambiando, modificando, modelando, como dices tú, la forma en que nos relacionamos con estas imágenes, con sus contenidos, con sus símbolos, con sus lenguajes. Son formas de interactuar, al menos para mi gusto, con nuevos espacios inexplorados. Y si vamos con esta lógica, creo que pensar que las cosas son dinámicas y que por lo tanto pueden cambiar, yo creo que nos ofrecen un punto de partida bien sustantivo, que es algo que quizás antes no teníamos. Sí, Em, totalmente. Ana, sobre este cambio de mirada, ¿cómo observas tú este cambio de mirada? En el sentido de poder pensar o no, en este caso tuyo con la fotografía, ¿cierto? Donde usabas un cuerpo que era otro, utilizar ahora el tuyo propio e incorporarlo. Estas proyecciones feministas, ¿cómo incorporar este cambio de mirada dentro de tu trabajo? Bueno, yo siento que el feminismo es diverso. O sea, creo que como nunca, o sea, la mujer está adquiriendo una conciencia de género que ha ido creciendo con el tiempo y ahora está más fuerte que nunca. Eso no quiere decir que esté mejor que nunca, pero sí es más fuerte que nunca y creo que ya no hay un paso atrás. O sea, ya creo que en este momento en todos los estratos hay la creación de una conciencia, o sea, menor o mayor, pero creo que existe en todo, o sea, está presente, está bastante presente. Y creo que esa toma de conciencia viene también con una responsabilidad. La responsabilidad de aprender realmente a ser, no solamente a ser mujer, sino ser un ser humano completo, que se consolide realmente en todas sus, o sea, en todas sus pretensiones. Y, y yo realmente a través del trabajo que vengo haciendo, o sea, intento reforzar la energía femenina y, o sea, y empoderar realmente, traer un grano de arena en lo que es reforzar o crear esa conciencia femenina, ¿no? O sea, siento que toda mujer en ese momento tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene de crear un nuevo espacio, como se decía, de ya no seguir siempre, ya no estar en el pasado, o sea, ya no seguir manteniendo un machismo y un patriarcado, sino el de abrirnos a esa universalidad que decía Erika, ¿no?
qué es lo que trae el arte finalmente, y creo que es importante ser conscientes de esa responsabilidad. Si queremos que la mujer, o sea, cambie al mundo, eso viene con responsabilidades, y hay que ser conscientes, hay que ser conscientes hay que ser conscientes de eso, ¿no? Mm. Sí, es muy interesante porque creo que además estamos efectivamente en un espacio en que acá en Chile se dice así como: ¿en qué momento agarré tanto vuelo? Como ¿en qué momento todos estos movimientos o estas agrupaciones colectivas, digamos, movimiento feminista en general, en verdad ha ido adquiriendo mucho vuelo? Repercusiones que no solamente son en países, a pesar de que tienen sus particularidades los movimientos feministas, creo que además han ido adquiriendo una versatilidad que excede, por ejemplo, al feminismo blanco. Son feminismos de pobladoras, de mujeres de distintos sectores que dentro de sus agrupaciones, por ejemplo, por lo que hacen, el barrio, los trabajos, si son estudiantes, adquieren también otras connotaciones o nuevos dinamismos, nuevas miradas, podríamos decir, así como en términos bien generales. Entonces creo que al menos desde esa óptica, está tan grande este mono, por así decirlo, como un monstruo que hemos ido creando de forma conjunta, que es difícil mover un mono tan grande, pues como es difícil hacerlo circular, moverse, tener direcciones claras. Estoy tratando de enarbolar esta idea a partir de lo que comenta Ana, pero también a partir de lo que ocurre en el chat, digo, como efectivamente hay un mono gigante que se intenta movilizar y que genera espacios dialécticos, que genera espacios de conversación, de comunión, unos más radicales, entre comillas, que otros. No quiero usar ese concepto, pero digo como unos que van más allá, que son más vanguardistas en sus propuestas, otros que son más moderados, y creo que esa comunión también está interesante, porque creo que todo este monstruo gigante del que estoy hablando es como un monstruo que no va a dar pie atrás, es solo uno que va avanzando. Entonces, en virtud de eso, pensar, o al menos pensar en sus respuestas en torno al cambio de mirada, al menos desde una perspectiva personal, me invita también a pensar cómo trabajo desde la teoría, cómo podría eventualmente no solo abrir espacio y corregir la historia, sino que cómo escribir la historia en presente, cómo escribir el momento actual, cómo conversar con ustedes, por ejemplo, estando en lugares tan distintos, con condiciones de opresión diversas también, por supuesto, cómo pensarnos en estos distintos espacios que usamos. Y en ese sentido la palabra, yo creo, es un lugar muy fundamental dentro de nuestros trabajos, en forma conjunta, no solamente en lo que está en la muestra de cómo cargar un cuerpo, sino que la palabra nos ha servido para rechazar cuestiones, para diagnosticar algunas, para avanzar en otras. La palabra nos ha servido para nombrar lo que no queríamos, lo que nadie quería que nombráramos y nos atrevimos a nombrar, pero también a resignificar. En ese sentido creo que la palabra es bastante versátil entre todas acá. Seguro más de alguna también en el chat podrá pensar lo mismo. No sé, me gustaría partir en esta oportunidad con Genieta. ¿Cómo ves tú la palabra dentro de tu trabajo, en este descuartizamiento de las cosas que nos parecían tan cómodas? ¿Cómo ves el trabajo dentro desde una óptica bueno, veíamos que era muy escultórica, qué sé yo? ¿Cómo lo incorporas dentro de tu trabajo? Bueno, creo que igual, también así de manera escultórica, lo trabajo con la palabra, un poco pensándola, jugando con ella, como cortándola, resignificándola, mezclando dos palabras. Para mí la palabra es, por más contradictorio que suene, porque claro, la palabra califica, significa, tiene signos muy, muy cerrados, para mí igual termina siendo un espacio bastante liberador el usar las palabras, porque, bueno, no sé, trato de liberarlas de su significado al mezclarlas entre ellas o componerlas espacialmente. Trabajo bastante con poesía, como poesía concreta, pero también uso la palabra como un espacio para investigar, ¿no? Como
escribir sobre algo, reflexionar en torno a algo de manera, digamos, más racional, pero cada vez más creo que, bueno, no sé, últimamente pienso en cómo la palabra escrita termina siendo una manera de em, concretar conocimiento, bueno, ha sido la manera, digamos, como el patriarcado, como el colonialismo ha impuesto conocimiento sobre, ¿no? Diciendo lo que está escrito es lo que permanece más tiempo en la historia, lo que es válido, versus conocimientos que son orales, se terminan perdiendo en el tiempo porque son transformables, porque van mudando de generación en generación, cuando lo escrito termina modelándonos hacia estas formas más cerradas a las que hemos llegado hoy en día. Entonces creo que la palabra, así como es estructuradora, creo que puede ser liberadora al usarla de la manera opuesta como viene imponiéndose, ¿no? De manera escrita, fija, cerrada, impresa. No sé, creo que es que justo he estado reflexionando bastante en torno a la palabra, por eso como tengo bastante información en la cabeza, pero al mismo tiempo como es tan abrumadora. Pero sí, pensar como, últimamente me interesa pensar en torno a la oralidad de la palabra, como algo que se va en el viento, que se transforma, que es más como un grito, una expresión hacia afuera del cuerpo y no como algo que termina siendo estático en el tiempo. Total, igual es interesante esta noción, por ejemplo, de un grito. Creo que el trabajo de Erika, por ejemplo, que está en cómo cargar un cuerpo, tiene esta noción como de grito, de desgarro, de un dolor, como definitivamente los videos que están ahí hablan de eso, de esos dolores, de esos desgarros, pero también de resignificar de alguna forma esos conceptos. ¿Cómo te relacionas tú con la palabra, Erika? Porque además tú eres poeta, también desarrollas ese trabajo o esa lista artística. ¿Cómo lo ves tú? Sí, justamente eso iba a decir yo. Yo soy poeta esencialmente y para mí la poesía es el origen de todo el resto de las cosas que hago. Pero respecto a la palabra, había un comentario que yo quería hacer sobre lo que había dicho Genieta en su intervención anterior, sobre el modelado de la conducta. Yo creo que la conducta está hiper diseñada. Y justamente está hiper diseñada a través de las categorías de las que hablaba Marisa. Está hiper diseñada para controlar la conducta. Está hiper diseñada a través de categorías. Y el habla te desnuda. El habla te deja en la calle. O sea, el habla es algo a lo que presto muchísima atención. Para mí las palabras no son casuales. Para mí las palabras todas tienen significados. Y una de las palabras que más me interesan son los insultos. Los insultos me interesan especialmente porque me interesa sobre todo cuando perdemos el control, ¿sabes? Cuando no estamos, ¿sabes?, cuidándonos demasiado de lo que decimos, sino que hablamos muy emocionalmente, es cuando más desnudo queda el ser. Y cuando tú analizas los insultos, son muy machistas, son misóginos, casi todos, o sea, casi todos son misóginos, casi todos son hijo de puta, incluso los movimientos políticos, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Cuba es muy importante, ¿no? Uno de las consignas es Díaz-Canel Cingao, creo que Díaz-Canel Cingao. O sea, bueno, eso es súper machista. Y sin embargo, lo usan hasta las feministas. No nos damos cuenta, pensamos que es inocente, que es casual. No, porque está resemantizado. ¿Pero qué tú crees? ¿Que está resemantizado? Sí, sí, hay una traslación semántica. ¿Pero qué tú crees? ¿Que no significa nada? Claro que significa algo. O sea, por supuesto que significa. Estamos diciendo allí que
que cierta forma de actividad sexual es humillante. Que cierta forma de actividad sexual es humillante. Eso es homofóbico y esa homofobia radica en la misoginia. O sea, el origen de la homofobia es la misoginia. Entonces, para mí el lenguaje es súper importante. O sea, para mí, sobre todo cuando no está siendo demasiado cuidado, sino cuando se está expresando de un modo visceral, ya, y yo presto mucha atención a los insultos que yo digo, a las formas como yo reacciono cuando tengo situaciones de violencia en la calle, ¿sabes? Así sea que yo me lo estoy diciendo dentro de mi mente o que nadie me esté escuchando, pues. O cuando incluso lo exteriorizo. Presto mucha atención porque esos insultos a mí me ayudan a conocerme, a saber cómo está operando el machismo en mí. Porque también he visto que nosotros hablamos del machismo como una cosa, como un extraterrestre, como una cosa ajena, como un alien. Pero no hay nadie que no sea machista. No existe nadie que no sea machista. Todos Que somos tire machistas. la primera piedra, que no sea machista. Por supuesto, o sea, nada más la forma de hablar. Es tan difícil hablar bien. O sea, tengo como un super yo mega presente así, vigilando cada palabra que digo para no usar un lenguaje machista y siempre fallo, ¿no? Siempre fallo. Entonces, ¿por qué? Porque ya el origen del lenguaje machista. Entonces, es imposible. No hay nadie que no lo sea. Y si estás en esta deconstrucción, estás pendiente de ti, estás atendiendo a tus gestos para advertir qué de ti es tuyo y qué de ti está impuesto, ¿no? Porque quieres ser libre, porque quieres ser tú, porque estás buscando una autonomía. Cada vez que encuentras esas cosas, como que vas a insultar a alguien y dices, hijo de puta, ¡oh! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Sí, son situaciones absolutamente arraigadas, como en términos del insulto, y pasan en muchos idiomas, como no solamente Pasan en todos los idiomas, pasan en todos los idiomas. Perdón que interrumpa, pero cosas No, así con Erika, cosas muy básicas, yo siempre los dije, por ejemplo en México, uno sin querer, o sea, que algo esté de madres o que esté padre, cuando está padre está bien, está genial, está que algo esté de padrísimo. madres está mal. Entonces, y uno, o sea, uno no le, pero se escucha y lo escucha y los chiquillos lo siguen repitiendo exactamente de la misma Se manera. asimila como tal igual, Se que, asimila. o sea, al final... México también usan me vale madre, significa que no le vale nada, o sea, me vale madre es que no vale nada, es que no le importa. Hoy, Marisa, aprovechando tu intervención, ¿cómo asimiláis el asunto de la palabra dentro de tu trabajo? ¿Cómo lo incorporas? ¿Cómo dialogas con ella? ¿La crees necesaria, importante, fundamental? No sé. Bueno, muchísimo, y creo que de hecho antes de cualquier secuencia siempre escribo y escribo mucho, y me despierto a altas horas de la madrugada, a mitad de la noche, y escribo y voy tomando, ¿no?, de esas palabras. Y de hecho muchas de las series, principalmente una serie que me ha llevado años, que llevo investigando y trabajando en esa obra, en qué más puedo servirle, que es bordado con mi propio cabello, y que ahora estoy haciendo una serie para una de las bienales de Medio Oriente, donde estoy estoy invitando a participar, y trabajando con piel y trabajando con diferentes cabellos también, y que tiene que ver mucho con las palabras, porque parte de los bordados son palabras que tienen que ver con, bueno, a partir de dónde vienen y de la historia personal. Esta próxima etapa tiene que ver mucho con la historia personal de cada uno de los seres que participen en esta obra. Entonces, y muchas son mujeres, en la mayoría de los casos. Son mujeres inmigrantes de diferentes países y que de alguna manera están sirviendo a un patriarcado. Entonces, entonces sí, y considero, al menos en lo mío, muy importante la utilización de la palabra, ¿no? Perdonen mi perrito ahí. No, bienvenidos los perritos.
En tu caso, Ana, ¿cómo asimilas esta palabra? Sabemos que, bueno, en el caso particular de la muestra que tienes hoy día en cómo cargar un cuerpo en el Parque Cultural de Valparaíso, de todas formas hay un trabajo que has ido desarrollando que está más conectado, digamos, con este asunto de la palabra. ¿Cómo lo asimilas tú? Bueno, lo que estoy presentando ahorita es justamente Vírgenes Urbanas, que es un trabajo que reinterpreta el legado colonial, ¿no? Que tenían todos los cuadros, los cuadros religiosos. Pero la particularidad de estos objetos históricos es que todos jugaban con la imagen. Y en esas épocas lo que hicieron los conquistadores fue una campaña mundial realmente de publicidad con las imágenes religiosas. O sea, a través de la imagen religiosa cementaron su cultura y cementaron sus creencias, su machismo y todo lo que traían. Entonces, eso me pareció fascinante. O sea, esa manera de jugar con la imagen. Ha sido, o sea, creo que con ese trabajo intenté, o sea, que era a través de la mirada femenina. La mayoría de mis trabajos hablan cuestionan el género, ya sea político, social, individual. Y de esos trabajos en los cuales ya le comencé a dar voz a otros espacios, como el de las vírgenes. Este último trabajo que estoy haciendo, en el cual incorporo ya la palabra, ¿no? Como una presencia directa, y en el cual yo también me incluyo en la imagen, no en todas, pero sí me incluyo en la imagen, porque me doy cuenta que mi presencia añadida a la palabra pues le da más fuerza al trabajo. Y lo que hago es recopilar todas esas frases que son parte, digamos, de la historia, femenina, en el cual, o sea, la mujer ha venido luchando por sus derechos y literalmente por no ser violentada, ¿no? Entonces agarro todas esas frases de las marchas, todas esas frases que han venido creando las feministas, porque yo siento que toda mujer que lucha de alguna manera tiene que ser feminista. O sea, si hay o sea, sí, el feminismo es bastante diverso y hay asociaciones y no hay asociaciones, no, hay organizaciones y no las hay. O sea, cada mujer tiene algo de feminista en sí. Y con ese trabajo, o sea, con volver a representar esas frases, ya sea en los retratos feministas que hago, proyectando estas frases en los cuerpos de mujeres, o con también estas obras textiles que he hecho, que son los chalecos, estos chalecos de empoderamiento, donde pongo las frases. Entonces, trato de hacer lo que hice en el trabajo de las vírgenes urbanas,
repitiendo frases, ¿no? ¿Qué es lo que hace la publicidad, digamos? Para que no se nos olvide, para recordar diariamente que tenemos que tener esa conciencia femenina a través de reflexionar estas frases y llevarlas con nosotros todos los días. O sea, he tratado de hacer un closet de ideas, digamos, en el cual uno saca una ropa con una idea puesta, pero, o sea, yo le he representado en estos bordados, en estos chalecos, pero realmente representan las ideas que debemos llevar diariamente, ¿no? Esa es la manera en que he utilizado la palabra ya como presencia. Definitivamente los temas que hemos ido abordando, nuevamente desde una óptica bien laxa, a mí me interesaba que fuera más bien una conversación, este diálogo. Me gustaría saber de partida si hay alguna pregunta o comentario del público o de las personas que están aquí en este Zoom. Hubo unos en un momento, quizás si los leo ahora van a quedar muy fuera de contexto, entonces quizás es mejor si alguien quiere hacer un comentario, el micrófono está abierto, pueden hacerlo, por supuesto que ustedes, chiquillas, también. Yo creo Si que alguien sería quiere... bueno que, Ana, que mostraras las obras, que compartieras las obras de las que estás hablando, ¿no? No te escuchamos. Porque No, tienes... está silenciada. Perdón. Sí, nada, genial. Les comparto un poco de estas obras. Sí, creo que me tienes que dar pase, Danae, para poder... Sí, está lista. Mientras tanto, si a alguien se le ocurre, ya puedes empezar a compartir, pero si alguien quiere hacer un comentario o algo, de todas formas, aprovecho de pasar el dato que mañana habrá un nuevo conversatorio a partir de esta muestra, que también es por vía Zoom, y va a estar Bruna Trufa, María Eugenia Trujillo y Aurora Anita, con moderación de Denise Layton, así que también quedan invitadas para la conversación de mañana, que seguro va a ser muy interesante. No sé, ¿ya tienes las imágenes, Ana? sí. Dale nomás. Tienes que darle abajo donde está la flecha verde. Sí, espérate, voy a Share screen. optimize your sound. Okay. Ya. No sé si ¿están viendo la imagen? Sí, total. Estas imágenes van a estar, ¿están presentadas ahora, Ana? Estas imágenes están presentadas en una muestra, pero en Washington, sí, acá en Estados Unidos. O sea, la primera instalación la saqué el año pasado en Zona Maco, en que me llevó Rofa Gallery a hacer una muestra. Justamente en el momento en que había habido todo el incidente del monumento y México estaba ardiendo. Bueno, México siempre arde y eso me parece fascinante. Bueno, en este trabajo, estas son partes son algunas de las imágenes de proyecciones, y fui proyectando frases de empoderamiento o situaciones o ilustraciones inclusive de algunos otros artistas. Este es de María Asha Kustner, que es una fantástica ilustradora feminista. Esta dice, tu voz es mi fuerza, no, tu voz es mi fuerza. Espera, no. Este es Stop Violence Against Women, o sea, esa es una proyección de un logo ya hecho. Este de acá es un póster, polaco sobre violencia contra la mujer.
Ese es otro póster también que dice Break the Silence, en el cual los labios de la mujer están como cosidos. Ese es sobre la lucha del aborto en Argentina. Ese es el Sí se puede, que fue creado realmente por una líder agropecuaria realmente acá en los Estados Unidos, que esa frase nació realmente de las luchas, de las luchas que tenían los que laboraban en la agricultura. Esta es una foto de una manifestación del Ni Una Menos. Acá dice Don't Mourn, Organize. O sea, no te lamentes, organízate. Este es Never Again, que es la lucha contra el aborto, más bien por la legalización del aborto, por la cantidad de mujeres que mueren abortando directamente, o sea, abortando privadamente, ¿no? Esa es una foto de una marcha con la imagen del Ni Una Menos, que una niña lo está levantando y la persona que está detrás es una activista con una presencia feminista bastante fuerte en el Perú, Alejandra Bayón. Y estos son los chalecos, que he hecho diversas campañas con estos chalecos, ya sea en las redes sociales o en presencial también, ¿no? He hecho videos para los diferentes, para diversas fechas, ¿no? Y estoy comenzando a organizar ya performances, incluyendo a más cantidad de gente. Y mi idea es llevar con estas piezas, seguir difundiendo lo que ya comenzaron mujeres, miles de mujeres en el pasado, o sea, en los 60, cuando el feminismo se hizo oficial de alguna manera, y mantenerlo, ¿no? O sea, mantener esa conciencia femenina, esa creación de una mujer, de la mujer como ser, ¿no? Y digamos, esta fue la presentación que hice en Zona Maco, pero de ahí ya todo está, digamos, y bueno, nada, de ahí sigo acrecentando, expandiendo este trabajo, ¿no? Y justamente sobre la forma de expanderlo, la galerista que me representa con este trabajo, Gabriela Rosso de Rofa Gallery, pues ella es también una aguerrida feminista, y trabajar con una persona así hace mucho más estimulante, quizás. No solamente estimulante, sino que como cree en que la mujer tiene, en los derechos de la mujer, pues va con garra y va con fuerza, en vez de ser simplemente un objeto comercial que se está tratando de vender, ¿no? Eso me parece súper importante para expander también la conciencia, o sea, el trabajo que todas estamos haciendo, ¿no? O sea,
la galerista o donde lo queramos llevar, pues tiene que creer en el trabajo, ¿no? Está pensando ahora como a grosso modo, y si alguna persona no tiene ganas de hacer una intervención, quizás me gustaría ir redondeando este encuentro desde la óptica de que creo que las 4 artistas que tenemos acá han logrado pensar no solamente su cuerpo como una herramienta, un dispositivo, sino también cómo vehicular sus intenciones o sus inquietudes, sus problemas, cómo plantearlos desde esta corporalidad que de alguna forma se plantea como un material y un soporte. Creo que eso es un elemento bastante común entre las 4, abordado de distintas formas, y es buenísimo pensar, por supuesto, que estos trabajos puedan estar circulando, porque creo que además las 4 tienen un fenómeno o encarnan de alguna manera un fenómeno bastante particular, que es que son migrantes, que son latinoamericanas y están en distintos lugares del mundo trasladándose, exponiendo, mostrando, conversando y de alguna forma desplazando su trabajo, y eso también va generando, creo yo, una mirada, una capacidad de abrir una mirada que es latinoamericana, como latinoamericana diversa, por supuesto que sí, pero definitivamente es una mirada latinoamericana que hace eco de nuestros lenguajes, pero también de cómo desarmarlos, descuartizarlos, como diría quizá Genieta, cómo también hay un desplazamiento por estas miradas, por qué cuerpos usamos, pero no desde un uso comercial o neoliberal, sino cómo nos servimos de nuestras corporalidades al mismo tiempo que de otras para poder establecer discursividades o nuevos textos. No son palabras que no hayan existido antes, pero que quizás cobran más fuerza en el contexto en el que estamos. Y es interesante, entonces, estaba pensando eso a partir de tus imágenes, cómo hay palabras que se vacían de contenido, como diría la Silvia Rivera Cusicanqui, que dice que hay palabras que son como las palabras que se van vaciando. Entonces, cómo hay palabras que cobran nuevos sentidos, que esto que decías tú, Ana, de tener esta consigna, que es una consigna y que puede vaciarse como tal, tenerla presente dentro del trabajo, de alguna u otra forma, de forma evidente, explícita o no, de alguna forma están presentes en lo que estamos viendo, no solo en cómo cargar un cuerpo con sus trabajos particulares, sino que con otros también. Entonces está muy interesante pensar esos tópicos. Por supuesto que 1 hora y algo nos queda chica para conversar. Pero nada, les agradezco mucho a ustedes. No sé si alguna quisiera dar un comentario de cierre. Yo quisiera pedirle a Ercilia, que ha estado participando en el chat, que abra su micrófono y nos dé unas palabras. Total. Si Ercilia puede y quiere. Buenísimo. Hola. Te escuchamos. Hola, hola. Dale nomás. Bueno, no sé si se ve la imagen porque estoy en el jardín de mi casa. No sé, Erika me pidió que abra el micrófono, ¿no? Si quieres decir algo No sé. como a modo de cierre en el fondo. Has estado participando ya en el chat. Seguramente tienes algo que decir, ¿verdad? Pero no sé si había alguna pregunta. Participé porque me parecía interesante por ahí, digamos, lo que planteaba, y también algo que se vive dentro de los movimientos feministas que a mí realmente no me gusta, que es la tensión que se da, digamos, entre los movimientos queer, digamos, que centran su lógica y con todo sentido, ¿no?, en la identidad, y los movimientos de mujeres que tienen una visión a donde integran siempre el movimiento queer y no ponen nunca el foco en justamente la identidad queer como el enemigo, no lo ponen jamás, pero sin embargo desde los movimientos queer se ve siempre a las mujeres feministas en ese lugar, y a mí me pone, la verdad, que muy, esa tensión no me gusta para nada. Este año terminé de cursar mi máster en género y vengo militando hace 20 años, y yo siento que en general los movimientos de mujeres feministas integran siempre
a las diversidades desde su lugar y que obviamente toman el lugar o el espacio de género para pensarse, porque tuvieron que pensarse históricamente desde ese lugar para poder tener voz. Entonces me parece, digamos, que lo interesante es poder por ahí tomar determinados referentes o referentas o referentes, o sea, en esa diversidad que nos implique siempre armar una ronda, que armar, digamos, y esto un poco por ahí lo que decía Gloria Arzandú en la teoría, lo oscuro de la luz, justamente, de que podamos armar la ronda y estemos en diálogo y bien cercanos. Y esta tensión la viví dentro del mismo máster de género y era una discusión permanente de buscar continuamente un enemigo en las mujeres cis. Y a mí me parece que no, digamos, que no tiene que ser así, porque también creo que en la diversidad que hay algo interesante, es que los movimientos feministas en general están poniendo en cuestión las lógicas capitalistas y las lógicas extractivistas, y creo que lo interesante por ahí no solamente es tomar, digamos, a la letra las teorías yanquis, para pensar la diversidad y la complejidad que tienen los movimientos feministas y las necesidades que tienen. Me parece que lo interesante es pensarse desde América Latina, porque tenemos nosotros, nosotras, nosotres, una particularidad muy diferente, y digo, y entre la multiplicidad de lógicas y culturas que hay dentro de América Latina, a donde no es solo tomar, yo pienso que lo interesante no es solo tomar las teorías de Estados Unidos, en las dos lógicas, tanto las teorías feministas de Estados Unidos o las de Europa, sino pensarse desde un lugar propio, ¿no? Entonces yo pienso que ahí se arman más que interrogantes que soluciones continuamente. Entonces por ahí intervine simplemente para decir eso, y también para decir que en esta posibilidad que nos dio Elisa, Nicole, en armar una exposición a donde nos ponemos en diálogo con artistas que no conocíamos y que nos enriquece un montón, es interesante que podamos seguir en un chat de WhatsApp o algo, que, como decíamos el otro día cuando nos tocó hablar, podernos juntar en algún momento y estar juntas y juntes y dialogar, ¿no? O sea, digamos, cuando la exposición va a otros lugares. Así que nada, eso simplemente quería decir, que me parece lo más importante, armar la ronda siempre y estar en diálogo. Gracias. Gracias, Ercilia, por tus comentarios, y creo que al final eso es lo nutritivo de generar estas conversaciones. Pues con esto las obras no mueren en la caja blanca, y podemos seguir pensando también nuestros contextos, que son tan diversos. Yo también creo que Latinoamérica tiene ciertas particularidades que hay que atender, y como tal pensarnos desde aquí mismo o desde allá, digamos del lugar que sea, pero pensar en estas particularidades está bueno también, como para ir dinamizando nuestros trabajos y entregarle otra potencia también a nuestro quehacer. Es buenísimo también que te hayas animado a participar. Si no hay otro comentario, me gustaría agradecer nuevamente a Elisa Mazardo, que hace posible esta conversación, o sea, no solo la conversación, sino que la curatoría de una muestra, Cómo cargar un cuerpo, le quedan pocos días en el Parque Cultural de Valparaíso, así que está bacán, ahí está la Elisa, así que está bacán que si pueden ir a darse una vuelta a las personas que eventualmente estén en Chile, particularmente en Valparaíso, buenísimo. También pueden meterse a la página de Cómo cargar un cuerpo para que puedan revisar los trabajos que están ahí expuestos, también las biografías de las artistas que están aquí presentes y de las otras tantas que están también dentro de la muestra. Y al mismo tiempo me gustaría agradecer a las artistas por sus comentarios, sus trabajos. A mí particularmente me inspiran mucho y les quiero agradecer por eso. Y quiero agradecer también a la gente que se conectó a participar, Ercilia como voz de este grupo. Y mañana, recordarles, se los dejo en el chat también, que hay un nuevo conversatorio para las 20-30 horas en Chile, que es con Bruna Trufa, María Eugenia Trujillo y Aurora Anita, moderado por Denise Leighton. Hasta ahí llego con mis comentarios. No sé si, Elisa, ¿querés comentar algo? Hay algo que olvidaba, la producción, no solamente de la
de la muestra, sino que también de este evento particularmente de conversatorio, a Nicole Ahumada como parte de ese proceso también, que es un trabajo muy serio y muy importante. No, nada, muchas gracias a todas, a todos los que estamos acá hoy día escuchando y espero puedan conectarse mañana y nosotras seguir en contacto para mover esta exposición, que es lo que tanto queremos hacer. Así que gracias, Danae, te pasaste. Marisa, anda, vamos todos a hacer nuestras cosas. Que estén bien. Gracias y chao, chao. Chao a todas.